Hoy cambiemos un tanto de registro. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta mostrar cómics más bien tirando alternativos, con estilos no necesariamente superheroicos o con estilos, ya sabéis, reconocibles, sería la expresión. Y tenemos Primavera para Madrid, que como ya dice su título, es un cómic sangrantemente, dolorosamente español. Y como veréis, pues con un estilo muy particular. 2020 es el año en el cual se publica. Su autor es Magius, que estáis viendo aquí. Y fue Premio Nacional de Cómic, que bueno, en fin, ya sabéis que es algo que se supone que genera un cierto prestigio. Como estaréis viendo la portada, pues ya nos muestra, ¿cómo decirlo?, un tono un tanto particular. Este es un libro, un códice, como es presentado por el propio autor, particularmente malévolo, particularmente maligno. Está lleno de sangre, ¿cómo decirlo?, está lleno de sangre azul adulterada por el mal, por el vicio y por la corrupción. Además, fijaos en las páginas, es un códice, está presentado como un códice, y las páginas son de tinta dorada sobre negro. Fijaos lo espectacular que queda el efecto de la tinta dorada en cada una de las páginas de este cómic, dándole una sensación así como de libro. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Da la sensación como de ser un libro como con más profundidad, o un libro con una cierta aura de respetabilidad, ¿no? Y en realidad lo que nos está narrando es la historia de verdadero y puro mal condensado, historia de poder, historia de mafia, historia de corrupción. Es la palabra que define este libro sagrado que os estoy mostrando, es pura y dura corrupción, y está inspirado en una de las etapas de aquí de España en las cuales esa palabra, corrupción, ya sabéis, degeneración, pérdida de los valores, robo a las arcas públicas, demagogia, abuso de poder, etcétera, pues estaba en un nivel récord en la década pasada, en la década de los 2010, que tuvo, en fin, los que hemos vivido esa época y aún nos acordamos, sabemos que es que hubo un momento que de cada vez que encendías la televisión o internet y mirabas las noticias o cualquier cosa que hablase un poco de la actualidad, cada vez que entrabas había un nuevo caso de algo que estaba sucediendo. Los 2010, amigos míos. En fin, Primavera para Madrid, Magius, como estaréis viendo, este tipo, a los que sois españoles os suena, a los que no, os digo que este tipo es un personaje, este chico en realidad, es un personaje, en fin, conocido aquí como el pequeño Nicolás. En el libro no se le menciona su nombre porque todo es inventado, y cualquier parecido con la realidad es coincidencia, para evitar, pues ya sabéis, evitar quilombos, evitar problemas. Pero bueno, pues ya veréis que esto es mucho más hardcore que cualquier cómic hardcore que hayamos visto hasta ahora. Como siempre, te recuerdo que yo soy Samuel M. Jackson, con M de multicorrupción mundial masiva, y estás en Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo, ese lugar en el cual lo mismo te encuentras un cómic extremo de los 90 o los 80, o una obra alternativa que está llena de puro y verdadero mal, sin rebajar, destilado hasta el más puro, pues, tuétano de maldad y de demoníacos sentimientos. En fin, allá vamos, empezamos a leer ya, ¿de acuerdo? Bueno, Primavera para Madrid. Yo a este autor, Magius, le conocí con una obra anterior que hizo llamada El Método Gemini, que no sé si alguno lo conoceréis, buenísimo, que en ese caso me sorprendió mucho porque tenía una estética, no sé cómo decirlo, más cartoon sería la palabra, que este cómic que estamos viendo aquí, y lo que tenía en el fondo era una historia de mafia. Estaba basado en Estados Unidos, si no recuerdo mal la historia, no era una historia, ¿cómo sería?, emplazada en España, y tenía un rollo de mafia, de crimen, pero a lo Scorsese. O sea, vosotros estáis viendo estos dibujos y seguramente estaréis pensando que es un cómic español, seguramente humorístico, con un punto de parodia, un punto así como de humor, típico humor español, ¿no? Que es así como una mezcla de humor negro, humor satírico con los políticos y demás. No lo es. Esta es una historia malévola. Esta es una historia de mafia, de crimen, de la frialdad del poder, del abuso de las clases, pues ya sabéis, aventajadas, de cómo esas familias con nombres y apellidos conocidos por todo el mundo, pues generan su propia realidad, en la cual pues acaban realmente pues manipulando pues el dinero, ¿para qué negarlo? El dinero y la influencia dentro de nuestra sociedad, ¿no? Scorsese, o sea, en serio, tanto El Método Gemini en la obra anterior como este Primavera para Madrid, esto podría ser un peliculón
espectacular. Esto podría ser cine, pero en estado puro. Y vamos a ojearlo un poco. Bueno, biblioteca, aprovechamos que ha aparecido esto, que aparecen las fechas de, en fin, de alquiler de este libro, para deciros que daos una vuelta por la biblioteca de vuestra ciudad, que seguro que encontráis tesoros, como puede ser este Primavera para Madrid. Es una muy buena manera de, en fin, de que vuestras estanterías no se saturen de cómics y de que vuestro bolsillo pues no sufra por tener que comprar más volúmenes de los necesarios. Como veréis, siempre hago promoción de esto porque, a ver, que no todo consiste en tener la estantería llena de tomos comprados con nuestro sudor o nuestra corrupción, depende, ¿no? Bueno, a ver, resumiendo mucho, sobre todo tanto para los que no os acordéis muy bien como para los que no seáis españoles. A ver, dicho muy rápido, en la década pasada tuvimos un momento muy coincidente con la época de la crisis, después de la supercrisis económica esta que tuvimos a principios de los 2010, finales de los 2000, en el cual pues como que la economía se resentía mucho y hubo un tiempo en el cual, ¿cómo decirlo?, quedó al descubierto mucho de la estructura que estaba manipulada por el poder. ¿De acuerdo? Digamos que empezaron a salir escándalos de corrupción para todos los símbolos políticos. En este caso se centran mucho con determinadas cosas que están más asociadas a la derecha, pero digamos que todo el mundo, da igual que fuese de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, de la dimensión Z, o da igual, no importaba en absoluto. Todo el que había tenido acceso a poder, influencia y a poder decidir qué se iba a hacer con la pasta, estaba metido en algo. O todo el mundo o la mayoría. Empezaron a salir casos de corrupción bestiales. Y hubo una serie, como os decía al principio en la introducción, hubo una serie de eventos en los cuales empezó a haber escándalos de corrupción que estaban alrededor de la familia real española. Escándalos de corrupción alrededor de gente del gobierno, de gente de antiguos gobiernos, de dirigentes importantes que habían empezado a trabajar también en la empresa privada. Mordidas, tramas de corrupción, tramas clientelares. Fue bestial, absolutamente bestial. De hecho, en gran parte, para que os hagáis a la idea, esas tramas de corrupción o parte de estas tramas acabaron tirando el gobierno que teníamos aquí en España en aquella época, haciendo que hubiese una moción de censura exitosa, la primera que ha habido jamás en este país, que hizo que cambiase el signo del gobierno, porque directamente el gobierno que había en aquel momento, digamos, tenía tal saturación de tramas criminales alrededor, había tal olor a corrupción que directamente, pues, en fin, pues eso, le pusieron en bandeja directamente a los partidos de la oposición de echarles a la calle, ¿no? Con gran aceptación por parte de la gente que estaba hasta las narices. De hecho, entre la gente yo recuerdo que jamás en mi vida, yo creo, he visto tal cantidad de aceptación, no importaba de qué signo político fueses, como decía antes, ese concepto de que los políticos nos están timando a todos y que la culpa de muchas de las cosas que están yendo mal en la sociedad es el hecho de que esta clase privilegiada, ¿no?, está viviendo genial, está tramando todo el tiempo qué hacer con el dinero, qué negocios, qué, pues eso, cómo sobornar a gente, cómo conseguir prebendas, cómo avanzar dentro de sus sociedades elitistas, ¿no? Y que en realidad pues la gente normal pues que éramos unos idiotas que pagábamos la fiesta. Esto te lo decía tanto una persona de derechas como una persona de izquierdas. Pocas veces he visto, no duró mucho, hay que decirlo también, duró muy pocos años, pero hubo un tiempo en el cual el descontento con la clase política y con la clase dirigente era bestial. Y sobre este concepto que acabo de decir es sobre lo que construye la historia Primavera para Madrid, Magius, de una manera increíble, y esto lo hizo hilando buena parte de los eventos más trascendentes que se dieron durante esta década. Hubo diferentes momentos muy concretos, que muy escandalosos, y Magius lo que hace es atarlos y hacer como que todos formen parte de una historia coherente, compacta. Entonces aquí aparecen mencionados de manera bastante elegante. Además mola porque, como veréis, la presentación es así, que parece un libro religioso, te lo va mostrando como si fuese algo así como, pues eso, como un rezo al Señor, mostrándonos los edificios de la capital de España, de Madrid, como si fuesen algo así como los templos de adoración a un dios oscuro. Como os decía, este cómic tiene un aura de maledicencia, sería la palabra, ¿no?, de malignidad terrible, o sea, es el mal. Y nos empieza a describir esto, como esa estructura corrupta desde los edificios más ricos y más altos, los rascacielos de Madrid, de la capital, dentro de la cual se van cerrando los tratos de las familias dirigentes, las familias más importantes, ¿no? Familias de la élite, que son estas que se nos van mostrando. Y el dibujante, hay que decir que clava totalmente
el perfil de estos personajes, estas caras, el estilo que tienen de vestir, incluso el estilo que suele tener la expresión facial de este tipo de personas. Es curioso porque la verdad es que, como veréis, el dibujo no es particularmente virtuoso, pero bueno, aparte de las tintas doradas que le da un rollo espectacular, la síntesis que hace el dibujante con las caras es increíble, y es que le queda una expresión clavada a ese tipo de familias de derechas españolas que, ya os digo, forman una parte así como de superburguesía rozando en la aristocracia, ¿sabéis? Es como una élite que vive en rascacielos, que vive en los mejores barrios, veranea en sitios exclusivos y tiene un rollo así, pues eso, muy cercano a la política, familias políticas y demás. Bueno, pues aquí nos va narrando un poco, utiliza este personaje llamado, ¿cómo se llamaba? Lobo Madrid, que es este tipo que estáis viendo aquí, que es un poco pues el hilo conductor que sirve, ¿no? A través de sus contactos, como poco a poco va conociendo gente, tiene unos empresarios y una gente importante que lo apadrina, y además cómo más o menos se va posicionando dentro de la sociedad, y a raíz de eso cómo va abriendo un poco su arco de influencia, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, vemos comparecencias, pues imagino que en comisiones de investigación, en las cuales pues se le va preguntando, en plan de decir, oye, ¿cómo puede ser que tú estés relacionado con todo el mundo que está metido en crímenes y cada amigo que tienes resulta que está metido en alguna trama criminal? Y bueno, pues en esta época también hay que decir que nos acostumbramos mucho a que los políticos y la gente poderosa pues que saliesen sin dar demasiadas explicaciones de este tipo de asuntos, ¿no? Además está muy bien también la historia, porque es como, a ver, ¿cómo decirlo? Utiliza una estética muy madrileña. Por ejemplo, esto que estáis viendo aquí se empieza a narrar como a un ritmo muy de, ¿veis? El rollo de los chulapos y el tema de las mujeres de Madrid y tal, que es un rollo muy de capital. A ver, particularmente yo, como no vivo en la capital, yo vivo en la zona norte de España, bastante alejado de Madrid, pues lo veo como con una cierta distancia, ¿no? Pero se narra con este tipo de estética, ritmo, me atrevo a decir, que es muy de la capital, como os decía antes, y eso le genera un espíritu, le genera un flow muy propio. Veréis, imagino que en vuestras ciudades os pase parecido, en vuestros países y demás. España es un país en el cual los medios de comunicación están proyectados desde la capital. Es decir, si tú miras, por ejemplo, un noticiario, un periódico, ¿vale? Las noticias, lo que sea, a nivel nacional, va a parecer que España, que este país, o que el país en general, es una extensión de Madrid, es una extensión de lo que sucede en su capital. Aunque no lo sea en absoluto. España particularmente es un país súper diverso, que las comunidades tienen muchísima identidad propia, y de hecho en las zonas que están en el rastrarradio, en las zonas de costa, tienen unas culturas que, bueno, somos españoles evidentemente, pero no somos Madrid, es que no somos Madrid ni de suerte. Y entonces, como que este cómic así también consigue un punto de identidad muy potente, porque te transmite ese rollo de cultura madrileña, de esa cultura que es esa comunidad a la cual sigue habiendo un rollo castizo. Estas estéticas pues son como muy características, ¿no? El rollo de las calles de Madrid, los chulos, los chulapos, que es chulos, no los chulapos, que están por aquí y demás, pues eso, las mujeres, el rollo así muy el folclore madrileño, con su estilo de cantar ahí y demás. Y cómo, pues bueno, dentro de esta sociedad así, pues en el principio muy folclore y demás, empieza a aparecer pues esta élite, así como más moderna, pero que es gente de pasta, porque al final todo va de pasta. En realidad, aquí la honorabilidad, la sangre, la familia, ya sabéis que en realidad no es muy importante, lo importante es posicionarte. De aquí es donde entra en juego este personaje que estáis viendo, que es el personaje, no es el protagonista de la historia, pero sí es uno de los personajes más útiles, de las cuales se apropia Magius para contar la historia. Este es un personaje que no está narrado, se llama Fede. Este personaje se llama Fede, ¿vale? Y yo intuyo, guiño guiño, ¿vale? Guiño guiño, muy sutil, que está altamente inspirado en el personaje del pequeño Nicolás. Os resumo, para los que no sepáis de qué va esto. El pequeño Nicolás resulta que era un chico muy joven, un adolescente básicamente, que de la noche a la mañana empezó a aparecer
en todo tipo de eventos y en todo tipo de cosas de la altísima sociedad. Era como, y este tipo, la gente se preguntaba si era un agente del servicio secreto de seguridad, si era una persona perteneciente a una familia de altísimo nivel, si tenía algún tipo de idilio o algo así con una persona del rango más alto posible, porque el tipo estaba en todos los eventos de alta sociedad. No importaba que fuese con la monarquía, no importaba que fuese con los políticos del rango más alto, no importaba. Y resulta que en realidad lo que era el tipo era una revista bestial, era un chaval que se había sabido posicionar con los hijos de las familias ricas y había conseguido trepar y generarse además una imagen inventada de persona influyente, de persona que pertenece a este tipo de ámbitos, y así se consiguió infiltrar en todo este tipo de ambientes, cosa que es pues como muy llamativo, ¿no? Además es que es sumamente español, quijotesco, ¿no? Habría que decirlo. Y bueno, aquí nos narra la historia de cómo nos narra muchas historias este libro, evidentemente no vamos a poder contarlas todas, pero bueno, nos cuenta la historia de cómo este chico empezó, ¿cómo decirlo?, siendo algo así como el organizador de relaciones públicas de una discoteca para menores de edad a la cual acudían los hijos de la gente de pasta, de la gente dirigente. Entonces así, pues este chico consiguió convertirse en una especie como de, ¿cómo decirlo?, de persona bien posicionada, de facilitador para pues estos adolescentes y gente joven que en realidad eran los hijos pues de presidentes, de ministros, de políticos, de superempresarios, de millonarios de alto nivel, de gente que seguramente estaría metida también en el crimen, de familias aristócratas, o sea, entre lo que se supone que es la creme de la creme española, que bueno, que es muy particular. Y como los veis aquí, pues son como jóvenes cualquiera. Lo que pasa es que están en discotecas súper exclusivas y bueno, pues se relacionan entre sí como una suerte de élite. Y ahí es donde nuestro querido Fede, así es conocido en este cómic, pues empieza a crearse pues como su círculo de élite, ¿no? Aquí es donde el rollo Scorsese que os decía antes se hace súper evidente. O sea, el aura de maldad, el aura de, ¿sabéis? Uno de los nuestros, el aura de Casino, el aura de este tipo de películas, aquí se genera totalmente. Empezamos a ver, pues eso, a los jóvenes de alta alcurnia que empiezan a entrar en las zonas VIP, rascándose la nariz, como veréis, y consumiendo, pues supongo que pues, golosinas en los baños. De repente, pues con eso, con camareras atractivas. Mirad qué viñetas además, ¿eh? El dibujo, como veréis, no es virtuoso. Además, hace poco estaba hablando en comentarios sobre qué es lo que hace que un dibujante de cómic sea un buen dibujante de cómic, ¿no? Y como veréis aquí, el dibujo no es en absoluto virtuoso, no es en absoluto hiperdetallista, pero las decisiones, por una parte, el tema de las tintas doradas ya es una decisión fantástica, y por otro lado, el ritmo narrativo, la ambientación que generan las viñetas, la caracterización de las caras, están expresando exactamente lo que quiere expresar. Te está generando pues ese rollo de que son los niñatos malcriados de pues eso, de familias ricas que se creen que son más poderosos que los demás. Aquí de hecho, pues bueno, veis lo que sucede cuando estos críos se desatan y bueno, pues se les ve, las caras es que son clavadísimas, pues como pues eso, que se cree que el mundo es suyo, se cree que el mundo les debe algo. De hecho hay un momento un poco atrás aquí cuando uno de estos críos, un hijo de papá superpoderoso, le está diciendo a Fede que si puede arreglarle pues una, ¿cómo decirlo?, que se queden a solas, ¿vale?, con una de las dos camareras que les ha traído para que les sirva champán. Y Fede está diciendo, oye, tío, es que yo no me dedico a estas cosas. Y el otro le dice que sí, joder, que le vamos a dar pasta y ya verás que seguro que a ella le gusta porque es pobre. Y seguro además que le va a venir muy... Aquí, literalmente lo dice aquí. Le dice, ¿y tú qué sabes tú, Fede? Lo mismo le da igual con tal de poder irse al Primark a gastárselo en ropa barata. Es una choni. ¿Sabéis? Es en plan, tengo mucha pasta y seguro que, bueno, que se mete conmigo ahí en el privado, hacemos ahí, jugamos a la PlayStation, pero mi dinero de rico seguro que le viene bien porque en el fondo esta chica pues es una pobre y nosotros pues no somos pobres, nosotros somos gente de pasta. Y bueno, pues esta es un poco la línea que tiene la historia, por lo menos en esta parte de los jóvenes, ¿no? Mirad los dibujos, que aura de maldad. Mirad qué aura de, pues eso, de gente... de gente que está metida en casi, lo ves así, casi parece que están metidos en cosa de magia negra, ¿verdad? A mí la verdad es que es curioso porque el ambiente de mal rollo está, vamos, clavadísimo. Cómo ligar en Madrid, ¿eh? Bueno, aquí está muy bien cómo utiliza las imágenes y nos empieza a contar, pues esto, historias de familias mafiosas, nos empieza a contar cómo va trepando dentro de la estructura.
el protagonista, o el supuesto protagonista, que es este León, Lobo Madrid se llamaba, ¿no? Sí, Lobo, que iba subiendo y bueno, digamos que se casó con la hija de una persona influyente. Nos hablan pues de los lugares exclusivos en los cuales sus hijos veranean. Una vez más, mira sus caras de cabrones. Y aquí además está muy bien porque también, como decía, el ritmo cinematográfico este que tiene también sirve para entender muy bien entre líneas que aunque nosotros estemos viendo aquí a unos chicos jovencitos, la caracterización de sus caras y la actitud que tienen nos dan claramente la noción de que esta va a ser gente que van a ser la siguiente generación de políticos, la siguiente generación de empresarios que van a ser los que van a, pues eso, imponer su poder, ¿no? En el país. Y eso pues como que queda muy bien marcado. Después, más cosas problemáticas. Este cómic me sigue sorprendiendo que fuese premio nacional. Y bueno, en fin, no voy a entrar en cosas de política. Menciones nada disimuladas, aunque en el cómic digan que todo es ficción, y lo es, vamos a asumir que lo es, y que todo esto no es más que interpretación mía, ¿vale? Referencias claras a la familia real española. Cosa que tiene su cosa, ¿vale? Y aquí lo que nos narran es pues cómo la propia familia real está implicada dentro de los tecmanejes del poder, y cómo pues esto que veis aquí son los políticos de Madrid que dirigen la política de la comunidad y la ciudad, y cómo todos se conocen. Mirad este plano, por ejemplo. Aquí nos están mostrando, pues eso, un quién es quién, cómo todos se conocen, cómo en el fondo se reúnen y prácticamente es como si fuesen ceremonias de magia negra, ¿no? Aquelarres, en los cuales se destinan, pues los presupuestos, se destina la pasta. No sé, es una historia monumental, sobre todo por el concepto del ritmo que tiene, y a medida que lo vas leyendo vas entendiendo que es prácticamente una película. Es una película de la mafia narrada con un ritmo monumental. Y además es que a medida que vas pasando páginas es como que vas entrando más. Parece que va a suceder algo, parece que se van a resolver los acontecimientos y demás, pero no. Acabas entrando en una realidad en la cual pues tenemos, por ejemplo, en fin, esta es una doctora y este es el protagonista. El protagonista se obsesiona con la doctora y la cosa llega a utilizar investigadores privados para intentar asegurarse de que ella no va a testificar contra él. Es gente que se mueve constantemente en aviones, yendo a conseguir tratos, Arabia Saudí, por ejemplo. Gente que se relaciona, pues bueno, ya sabemos, relaciones del máximo nivel, ¿no? Bueno, voy a pasar unas cuantas páginas, que el vídeo tal vez se está haciendo demasiado largo. Bueno, aquí tenemos otro escándalo, en fin. ¿Cómo decir? Los que seáis españoles ya sabéis a lo que me refiero, los que no, pues bueno. A ver, la década pasada hubo un cambio de rey, ¿vale? Hubo un rey que, en fin, que abdicó, un rey que, en fin, que... Digamos que hubo un cambio de rey. Tuvimos un cambio de rey, ¿de acuerdo? El padre cedió el poder al hijo, aunque acabó siendo también rey emérito, el viejo, pero bueno, se supone que tenemos dos reyes, cosas. Bueno, el tema es que nuestro querido y venerable rey emérito, el viejo rey de España, pues resulta que, bueno, que también tuvo sus escándalos y tuvo sus cosas, entre los cuales estuvo el hecho de que, en fin, que se echó una novia, resumiendo mucho, que aquí es mencionada como la condesa austríaca Ilsa von Blumberg. Yo sospecho, una vez más, interpretación mía, que tiene que ver con Corina. En su momento, pues eso, se llamaba Corina la novia del rey. O en fin, la chica que tuvo una relación. Y bueno, aquí nos hablan de las ceremonias de cacería y demás, y cómo todo se va creando una especie como de telaraña de crimen. Y bueno, la gran conclusión del cómic, que ya la hemos narrado bastantes veces en este vídeo, es hasta qué punto la corrupción está enraizada en la sociedad española, ¿no? Hasta qué punto estas familias se protegen las unas a las otras y van haciendo cosas que, bueno, digamos que en circunstancias concretas salen a la opinión pública. Esto me viene muy bien que salga en pantalla, porque estos son también representaciones de algunos periodistas que en aquel momento, ahora son muy famosos y en aquel momento eran totalmente famosos en la televisión, están también metidos en el ajo, y todo forma una especie de infraestructura de poder bastante, en fin, bastante dura, todo hay que decirlo. Y nada, pues que el poder al final, pues que es malo. El poder es malo, ya está. Conclusión del día, el poder es malo, pero no el poder de las páginas dobles, ni el poder de las armas, ni el poder de la ultraviolencia, sino el poder de la influencia, el poder de la familia, el poder de la mafia. Y bueno, tiene un final también bastante inquietante,
que no os lo voy a contar exactamente, es muy español también, pero yo creo que más o menos se ha entendido por dónde voy, ¿no? Espero que os hayan gustado las páginas, la verdad es que son muy expresivas. El dibujo, además, me gusta bastante el concepto de que estéticamente salta un poco de un estilo un poco más cartoon, más old school que tiene su cómic anterior, el de Método Gemini, y aquí se lanza en una dirección distinta. Sigue teniendo un punto paródico, pero es ligeramente más realista y más simplista y tal. Y la verdad es que funciona genial. Súper recomendado este cómic, ¿eh? La verdad es que es un cómic, tanto si os gustan los temas políticos y demás, como si no os gusta, incluso si no sois españoles y queréis leer un cómic sobre, en fin, uno de los periodos más avergonzantes o vergonzantes que hemos vivido en este país, que ya sé que en los demás países, en cada sitio pues hay sus cosas, porque el poder es lo que tiene, que corrompe absolutamente, eso lo sabemos, pero bueno, ya os digo, totalmente recomendable, muy divertido, una lectura llena de mal, o sea, es que es en serio, lo vas leyendo, es como que tu cabeza va generando una banda sonora de estas en plan Requiem por un sueño o algo así, ¿sabes? En plan, esto es oscuro, esto está prohibido, esto es terrible, pero bueno, ese es el cómic Primavera para Madrid. Espero que os haya gustado, ya sabéis que es un perfil de cómic diferente a los que solemos ver habitualmente en el canal, pero la verdad es que me gusta abrir un poco también el abanico de estilos, ¿no?, que se ven aquí, porque nunca estuvo escrito en ninguna parte que esto sea un canal de cómics de acción. Eso es una cosa que se ha dado por circunstancias de la vida, pero también nos interesan las chicas malignas mirando a cámara con un helado en la mano y diciendo: quiero tu pasta, me gusta tu American Express. En fin, lo dicho, que dejo de decir tonterías ya. Libro dorado absolutamente espectacular, y volveremos en un futuro. Y ahora queda el cierre, antes de decir nada, que es lo de siempre, que si te ha gustado, si no te ha gustado, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si te interesan este tipo de temáticas, estos cómics un poco más políticos, un poco más satíricos, o cualquier otra cosa, pónmelo en comentarios, o cualquier cosa relacionada con arte, ilustración, cómic, o que tenga que ver un poco con los argumentos que hablamos aquí en los vídeos, pónmelo, así vamos teniendo un poco de conversación en comentarios y tal, que ya sabéis que eso le da mucha vidilla al canal. Y lo de siempre, si no estás suscrito o suscrita, suscríbete, que es gratis, y en serio que me haces un poquito más millonario de lo que ya soy. Me gusta, que eso sigue siendo gratis también, y me haces millonario. Y si no te gusta esto, si te gusta o lo que sea, compártelo igualmente, porque al final compartir es vivir, y si no quieres, no lo compartas, porque tal vez con esto lo que estés haciendo sea extender el mal. Y bueno, pues con esto pues yo creo que ya estaría, ¿no? En fin, apúntate a mi curso para hacerte rico y para entrar en las élites. Tú no has entendido lo que te hace falta para salir de la Matrix. Se me ha acabado ya la gasolina, amigos. Nos vemos muy pronto, espero que una vez más que os haya gustado. Y nada, pues pasadlo muy bien. Un abrazo.